las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Qué son las runas? Las runas son las letras que pertenecen a un alfabeto conocido como el alfabeto rúnico germánico. Fueron precisamente estos pueblos, los de los vikingos, quienes desarrollaron este sistema de escritura en el siglo I o II después de Cristo. En la cultura nórdica el lenguaje era más oral que escrito. Es por eso que las sagas o historias se transmitían oralmente. El nórdico antiguo era el idioma oral de los vikingos y el alfabeto rúnico era ampliamente comprendido. Pero la idea principal de su uso era con fines conmemorativos y no literarios. Hay miles de runas que se pueden encontrar en toda la campiña escandinava. Las runas nórdicas no solo se usaban como inscripciones en las piedras, también se usaban para los negocios, las casas, la suerte, la ropa, las joyas y la madera. Incluso eran marcadas en los cuerpos de los enemigos moribundos. Sin embargo, las inscripciones rúnicas expresaban frecuentemente chistes, cartas de amor, oraciones y cosas por el estilo. Las runas son un alfabeto místico, usado hace 2000 años para nombrar cosas y lugares. Pero además también proporcionan protección, atraen la suerte, la fortuna, y se puede adivinar mágicamente el curso de los acontecimientos futuros, siempre y cuando uno sepa interpretar su significado. Había runas y hechizos para influir en el clima, las semillas, las mareas, la salud y el amor. Más interesante es el hecho de que había runas para afectar la fertilidad, runas para el aborto, runas para la muerte y para el nacimiento también. De esta manera las runas nórdicas fueron talladas en las copas, amuletos, el dintel de las casas y en la proa de los barcos vikingos que iban a la batalla. En aquella época, herramientas como el cuchillo, el hacha o el cincel no se usaban para formar las líneas curvas de las letras rúnicas. Esa es la única y probablemente la principal razón por la que las letras rúnicas fueron creadas solo con líneas rectas. En el alfabeto rúnico, cada letra representa un sonido, por lo que no se utilizan consonantes dobles. Las tribus nórdicas del norte de Europa crearon estas piedras misteriosas y únicas, especialmente para representar las fuerzas de la naturaleza. En la antigüedad, la gente creía que cuando el portador o lanzador elegía la runa correcta, podía aprovechar la fuerza y el poder que la runa representaba. Comparte este video. Historia de las runas vikingas. Futhark es el nombre del alfabeto rúnico. Se conoce así por las primeras 6 letras del alfabeto. Hay 3 formas primarias de Futhark. Elder Futhark incluye 24 caracteres. Se usó entre el 100 y el 800 de nuestra era. Futhark joven o temprano incluía 16 caracteres. El lenguaje se estaba volviendo más complicado. Se usó entre los siglos 8 y 12. El Futhark medieval o anglosajón incluía 33 caracteres. Se usó principalmente en Inglaterra durante la era vikinga.
entre el 1100 a 1500 de nuestra era. Debido al desarrollo del comercio y la interacción que trajeron los vikingos, la demanda del lenguaje oral y escrito aumentó considerablemente. Lectura y escritura en runas. Las primeras inscripciones rúnicas fueron encontradas en el Peine de Vimous de Vimous. El primer y más inicial tallado fue encontrado en la piedra Kilberg de Gotland, Suecia, en el 400 de nuestra era. La transferencia del lenguaje de la escritura del sur de Europa al norte pasó a través de las bandas de guerra germánicas. Escribir y leer en runas nórdicas es realmente un proceso complicado. Pero al final de este video dejaré algunas imágenes de tablas que ayudarán a aquellos que quieran obtener más detalles sobre cómo transliterar sus nombres o encontrar asociaciones con un significado particular. Las runas y su propósito. Las runas fueron talladas en madera, metal, piedras, etc. Las piedras rúnicas son las piedras cubiertas con inscripciones místicas. No solo se usaban como monumentos a los hombres que habían muerto en batalla, sino que podían tomar muchos significados dependiendo del pueblo, motivo y región de Escandinavia. La piedra rúnica de Tjula es la piedra rúnica más famosa. Su origen está en Södermanland, Suecia. Tjula es un excelente ejemplo de piedra rúnica vikinga como una celebración del heroísmo, coraje y honor vikingo. Debido a numerosas investigaciones, los científicos han encontrado que las inscripciones rúnicas también se usaban como objetos de arte, talismanes mágicos, propósitos religiosos, las rocas y los edificios como signos, incluso armas. Muchas piedras rúnicas fueron encontradas en la era vikinga en 1950 y 1100 de nuestra era. Algunas piedras rúnicas aparecieron por primera vez en los siglos IV y V en Suecia y Noruega. En Dinamarca apareció a principios de los siglos VIII y IX. La mayoría de las piedras rúnicas se han encontrado en Suecia. El Museo Nacional de Dinamarca en Copenhague tiene una de las primeras piedras rúnicas, Kujintorsua, encontrada en Groenlandia. Comparte este video. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué son las runas? Saludos especiales para Darth Vader, Einer Alexander Aranda Chávez, Alvin NCT, Joaquín Seco, Alexis Mengíbar, Brenda Chica Gamer, Roldín Cabrera, Anastasia Caballero, Chamán Sánchez, Matías Retamoso, Violeta Chaparro, Noelia Ciñanis, José Laureano Lima Flores, Edward Saint Denis Fermín Ríos, Ronaldos León, Carlos Puli y Danny Stoff TM. Gracias y hasta la próxima.